Pero antes de reunirse con su gabinete de seguridad, Benjamín Netanyahu declaró en entrevista con Fox News que Israel planea tomar el control militar total de Gaza antes de transferir la autoridad a un gobierno civil no vinculado con el grupo extremista Hamás. Este anuncio no fue bien recibido por parte de la población. Este jueves se registraron manifestaciones en Tel Aviv contra la ampliación del operativo militar israelí en el enclave. Los participantes en las protestas exigieron el cese el fuego, el inmediato retorno de los rehenes que siguen en poder de Hamás y el fin de las atrocidades contra la población civil de los territorios palestinos. En algunos puntos se registraron choques entre los manifestantes y la policía de Tel Aviv, que disparó chorros de agua para dispersar la protesta, mientras que algunos de los participantes fueron detenidos por las autoridades. Netanyahu también ha encontrado oposición dentro del propio ejército, incluidas las advertencias del general Yal Zamir, quien teme que la operación ponga en riesgo a los rehenes israelíes aún con vida. El ejército israelí asegura controlar ya 3/4 partes de la franja de Gaza, sobre todo las zonas más orientales, las más cercanas a Israel. Todo esto cuando lo que pretendería Israel ahora, según dice Benjamín Netanyahu, es hacerse con el control de toda esta franja de tierra. Y eso sí, no quedarse en estas zonas, sino solamente en un perímetro estrecho de lo que sería la zona de Gaza más cercana a Israel, como garantía de seguridad de que no haya más ataques desde aquí contra su país, y pasar el control a fuerzas árabes, que serían las que gobernarían de hecho Gaza e impedirían que hubiera una amenaza contra Israel. También él afirma que algo así terminaría con una amenaza contra los propios palestinos. Tenemos la intención de hacerlo para garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamás de allí, permitir que la población sea libre en Gaza y cederla a gobiernos civiles que no sean Hamás ni nadie que promueva la destrucción de Israel. Eso es lo que queremos hacer. Es de señalar que Netanyahu decidió presentar este tema para la aprobación de su gabinete de seguridad, esto a pesar de la oposición de, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, el general Eyal Zamir, que teme que una operación de intentar entrar en, por ejemplo, la ciudad de Gaza o Dir el-Balaj, aquí en el centro de Gaza, donde quizás se encuentran parte de los 20 rehenes israelíes que aún estarían con vida, pondría en peligro sus vidas y también las vidas de soldados israelíes. Pero en cualquier caso, lo que se afirma es que se trataría de una ofensiva que se prolongaría durante meses, en la cual participarían varias divisiones israelíes, y una ofensiva que podría interrumpirse en cualquier momento si se llegara a un acuerdo de alto el fuego y de liberación de rehenes entre Israel y el movimiento Hamás. José Levi, CNN, Jerusalén. Ya me acompaña esta noche el analista internacional, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Farid Cajat, desde Lima. Buenas noches, Farid. ¿Qué posibilidades ya atribuyes tú a que Netanyahu logre materializar ese deseo de ocupar Gaza en su totalidad? Bueno, claro. Sí, como mencionaba, su reportero ya ocupa el 75% de Gaza. Y además, como menciona la Organización de Derechos Humanos israelí, Gisha, buena parte del resto de Gaza está bajo órdenes de evacuación o son zonas prohibidas para los civiles palestinos. O sea, en otras palabras, Israel controla para efectos prácticos más del 85% de Gaza, y en las llamadas zonas seguras son zonas donde ha lanzado ataques.
Precisamente porque es Israel quien para todo efecto práctico controla el territorio de Gaza, que la Corte Penal Internacional lo considera responsable de la suerte de la población civil y lo acusa personalmente del crimen de usar el hambre como arma de guerra. O sea, en otras palabras, no sería una situación muy distinta a la que existe ahora. La única diferencia sería que esto parece ser una propuesta de ocupación permanente. Y esto demostraría que cuando negoció un acuerdo que implicaría la liberación de los rehenes a cambio de la evacuación total de Gaza, no actuó de buena fe. ¿Qué importancia le está atribuyendo Netanyahu al riesgo de que este plan de materializarse, como ya lo describiste tú mucho mejor, ponga en riesgo la vida de los rehenes aún en poder de Hamás? Es decir, se lo están diciendo de sus propias filas, se lo dicen los familiares de los rehenes. Vamos, ¿cuánto podría esto evitar o cómo podría manejar esa situación el propio Netanyahu? Bueno, Netanyahu no ha sido tan explícito como algunos de sus ministros que han dicho explícitamente que los rehenes no son la prioridad. Porque la idea aquí es incursionar en zonas donde Israel ha incursionado en el pasado, pero no mantiene presencia permanente en este momento, zonas donde se cree estarían bajo tierra los rehenes. Si hay acciones militares ahí, claramente se pone en riesgo su vida, como ya ha ocurrido en el pasado. Israel ha dado muerte a algunos de los rehenes en poder de Hamás, incluyendo rehenes que habían logrado liberarse del control de Hamás. En ese sentido, sí, la vida de los rehenes está en juego, pero también la verosimilitud de la estrategia. Decenas o centenares, más bien, de ex jefes de seguridad e inteligencia emitieron un comunicado conjunto diciendo que era tiempo de llegar a un acuerdo de cese al fuego definitivo y la evacuación de Gaza, y como ustedes han reportado, el propio jefe de Estado Mayor no está de acuerdo con el planteamiento de Netanyahu. Como sostiene la mayoría de los israelíes en las encuestas, Netanyahu está pensando en su propia suerte política, en evitar la cárcel por los cargos de corrupción en su contra, antes que en los intereses de su país. Sí. Hacia allá iba yo, en la agenda interna, con esto que has descrito, ¿cuánto puede hacer contrapeso la sociedad a través de estas manifestaciones que hemos visto en más de una ocasión, pero también en esta jornada? Sí, el problema en este momento es, digamos que el Parlamento está en el receso de verano y el Parlamento es quien podría enmendarle la plana a Netanyahu porque ya perdió la mayoría. O sea, hay 60 congresistas del lado de la coalición de gobierno, pero 60 ya están en la oposición. Pero en tanto el Parlamento no vuelva a reunirse hacia principios de octubre, el Parlamento no podría tomar acción. Entonces la presión es directamente sobre el Premier, pero Netanyahu es consciente que la gente que se está movilizando no es la gente que votó por él o su coalición, no es la base a la que debería responder. Entonces me temo que probablemente no sea suficiente para obligarlo a cambiar de curso. Si no hay presión de Estados Unidos y no parece haberla tampoco, lo único que podría hacer que cambie esa decisión en este momento es que se llegue a un acuerdo de cese al fuego con Hamás, pero eso es precisamente lo que está en discusión. Algunos creen que tiene estas declaraciones maximalistas para ejercer presión sobre Hamás y que éste retrocede en sus demandas en la mesa de negociaciones. Pues mucho más que analizar, se me acabó el tiempo. Farid, un gusto saludarte, gracias por el análisis. De nada, hasta luego.